Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al Puntualizando de hoy. Vamos a hablar del gobierno venezolano y los derechos humanos. Fíjense ustedes, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha estado asistiendo por vía presencial o por vía de muchas documentaciones ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para hacer ver que Venezuela está cumpliendo con sus compromisos en materia de derechos humanos y que si no está cumpliendo, al menos está resolviendo casos que son protuberantes, que son emblemáticos. Necesita el Estado venezolano aliviar la pesada carga que representa el dedo acusador de la Corte Penal Internacional por el hecho de que en Venezuela se violenta el derecho a la defensa, se violenta aquel principio de que nadie puede ser incomunicado, de que todos tenemos derecho a un juicio justo, de que todos tenemos derecho a la defensa, de que no se puede torturar a nadie, en fin, de que no se puede establecer medidas que no son propias de las democracias. Entonces, frente a esta situación, pues está de por medio casos que en Venezuela son emblemáticos. Por ejemplo, desde hace varios años se había reclamado la libertad de Gladys Parada y de Danali Muñoz, exfuncionarias de PDVSA. Más allá de los señalamientos que había en su contra, también había un hecho concreto. Tenían orden de libertad emitida por un tribunal y en la policía política, como suele ocurrir en muchas oportunidades, pues no le hacían caso a esa orden y ellas permanecían detenidas aún a pesar de que las ONG de derechos humanos, sus familiares, los comités de amigos planteaban, exigían que se cumpliera con lo que señalaba la orden del tribunal. Pues bien, en días recientes ellas han sido puestas en libertad, lo cual es una buena decisión porque no solamente se cumple tardíamente, pero finalmente se cumple con una orden de un tribunal, sino que también se da una muestra ante la comunidad nacional y la comunidad internacional de que hay momentos en los cuales el gobierno está dispuesto a hacer concesiones, a ceder en materia de derechos humanos. Pero simultáneamente es detenido Javier Tarazona. Él es director de la ONG Fundarredes y es detenido y le es negada la posibilidad de tener un abogado escogido por él. Le nombran un defensor después de haber estado varios días incomunicado. Y es detenido, de acuerdo a lo que ha dicho el fiscal Tarek William Saab, porque ha tenido conversaciones a través del WhatsApp que ponen en peligro la seguridad del Estado venezolano y porque ha hecho señalamientos sin entregar pruebas. Aquí el primer elemento acusatorio contra el dirigente de esta ONG, Javier Tarazona, es que denunció la existencia de vínculos entre el gobierno venezolano y grupos armados colombianos. Pues el fiscal pide pruebas. Yo recuerdo cuando Chávez llegó a decir que Venezuela limitaba con Colombia a través de las FARC. Es decir, que los límites de Venezuela no eran con el gobierno colombiano, sino con las FARC. Y aquí incluso hemos visto cómo funcionarios del gobierno le han dado la bienvenida a líderes guerrilleros. Eso no es ningún secreto. Y eso no lo estoy inventando yo, hay documentación suficiente. Pero más allá de ese tema, también es importante ver en el caso de Javier Tarazona el hecho de que se pretende criminalizar las críticas, que se pretende criminalizar la relación internacional que cualquier ciudadano pueda tener y el derecho que tiene de hablar mal del gobierno con gente de Venezuela o con gente dentro del país o fuera de nuestras fronteras, es decir, con gente de Venezuela que esté en el exterior o con gente que esté en nuestro territorio o con gente de otros países. El derecho que tienen las ONG, por ejemplo, de documentar denuncias ante instancias internacionales. Eso no puede ser considerado traición a la patria. No se puede confundir el gobierno con la patria. Son dos cosas distintas. Y pareciera que el fiscal general, Tarek William Saab, es experto en eso, pues de confundir estos dos conceptos. Una cosa es el gobierno y otra cosa es la patria. Son dos cosas distintas. Denunciar al gobierno no es traicionar a la patria. Denunciar al gobierno en muchísimas oportunidades es velar por los derechos de personas que son oprimidos, son oprimidas, son reprimidas en el propio territorio nacional. Pero fíjense ustedes lo que acontece con esto. ¿Qué pasa? Que el gobierno está necesitado del aval de la comunidad internacional. El gobierno necesita quitarse la presión de ese procedimiento que existe ante la Corte Penal Internacional, pero no se ayuda o se traiciona a sí mismo con las acciones que se acometen. Por ejemplo, cuando se encarcela a alguien, se le niega el derecho a la defensa, cuando se le incomunica, pues se está validando las acusaciones que hay desde fuera. Por ejemplo, también cuando se hacen juicios completamente amañados, como en el caso del dirigente sindical Rodney Álvarez, que fue acusado de un homicidio cuando hay testigos en el Estado Bolívar de que al parecer el homicida fue otra persona. Pero también el caso de Eudis Girot, detenido por reclamar los derechos de los trabajadores petroleros y por denunciar situaciones irregulares en la industria. Pues entonces son criminalizados los dirigentes sindicales, son criminalizados personas que son críticas, son miembros de ONG de derechos humanos, porque pareciera que la piel del gobierno es cada vez más hipersensible a la crítica. Pero aparte de eso, también en materia de derechos políticos se da entonces la decisión contra Redes, el partido de Juan
Juan Barreto, al cual se le impide participar en las elecciones regionales, y también contra el movimiento que dirige Nigmer Evans, el MDI. Es decir, el gobierno en distintos campos de la actividad política y de la actividad judicial está poniéndose en evidencia como un Estado que lamentablemente es inconsecuente en el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos. Eso no es culpa ni de la oposición, no es culpa de las ONGs, no es culpa de los dirigentes sindicales, ni es culpa de los medios de comunicación social, porque para colmo de males, pues en días recientes también el presidente Maduro anunciaba su disposición de establecer procedimientos de regulación de las redes sociales. Entonces, caramba, un conjunto de derechos absolutamente lesionados en Venezuela, y el fiscal dice que hay toda una maniobra mediática contra el país. De paso, la propia Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también ha insistido en que cese las persecuciones a los presos políticos, a las personas por sus puntos de vista, a las personas que son críticas del gobierno. Ha cuestionado la detención de Javier Tarazona, y la respuesta es que hay también de parte de Michelle Bachelet una campaña contra el Estado venezolano. Entonces estamos de acuerdo en que Venezuela tiene una postura incoherente frente a este tema. Me pregunto, en el caso de Michelle Bachelet, cuando ella denuncia, por ejemplo, el bloqueo, ahí sí está bien. Cuando ella denuncia que por medidas coercitivas se está limitando los derechos del pueblo venezolano, por ejemplo, a la alimentación, a las vacunas, eso sí está bien. Pero cuando ella denuncia la violación de los derechos humanos, eso es contrario al interés nacional, es una maniobra de distracción, es una manipulación mediática. ¿En qué quedamos? Bueno, hasta aquí el puntualizando por el día de hoy.